Hola, Em, mi nombre es María Eugenia Valdés Vega y por muchos años fui profesora de la licenciatura en Ciencia Política y el posgrado en procesos políticos en la Universidad Autónoma Metropolitana y en Iztapalapa, Ciudad de México. Estas breves pláticas tienen como finalidad contribuir con la difusión de temas sobre política que pueden ser útiles a personas interesadas en su aplicación teórica o práctica. Em, Miren, el tema de hoy es un tema que yo creo que es muy relevante porque tiene que ver con el liderazgo, político. El liderazgo político lo vamos a ver un poquito después, pero primero vamos a empezar con el liderazgo en general. Miren, las personas nos desarrollamos gracias a los demás seres humanos debido a que somos muy frágiles cuando nacemos y eso hace que para sobrevivir seamos enteramente dependientes de los cuidados, primero de la madre y luego de la familia. Posteriormente, otras agrupaciones humanas colaboran para que aprendamos a valernos por nosotros mismos y a vivir de forma independiente. El humano es un ser eminentemente social porque aun cuando en la edad adulta logre su independencia, necesita de los demás y por ello pertenece a diversas agrupaciones que en general abarcan los ámbitos de la familia, la escuela y el trabajo. En todos esos grupos hay alguien que los encabeza y frecuentemente está predeterminado quién debe hacerlo de manera formal, quién debe desempeñar ese papel, el jefe de familia, el director de la escuela y el gerente de la empresa o el jefe de la institución pública. Ellos son líderes formales porque está establecido por normas escritas o no escritas y las más de las veces es en realidad un rol o papel que es cumplido por personas que pueden ser intercambiables. Sin embargo, existen otro tipo de líderes que surgen de manera espontánea en una coyuntura específica y quienes son reconocidos como tales por los demás miembros del grupo. Estas personas tendrán cualidades especiales que pueden variar de acuerdo con el tipo de agrupación de que se trate. En algunas serán de cualidades de origen biológico, lo que incluye características físicas de fuerza, género o edad, o psicológico, sabiduría, experiencia o un talento específicamente requerido. De acuerdo con el politólogo costarricense Eduardo Núñez Vargas, hay 5 elementos que son constitutivos de cualquier definición moderna de liderazgo. 1, influencia. 2, voluntad. 3, comunicación interpersonal. 4, capacidad de ayudar al grupo a definir y alcanzar objetivos. 5, superación y esfuerzo suplementario. Sobre esta base, se puede definir el liderazgo como el conjunto de actividades y de relaciones y comunicaciones interpersonales que permiten a una persona ejercer diversos grados o niveles de influencia sobre el comportamiento de los miembros de un grupo determinado, consiguiendo que este grupo establezca y alcance sus objetivos de manera voluntaria y eficaz. Desde este punto de vista, el liderazgo es una cuestión de grados y oportunidades, ya que en principio todas las personas tendrían capacidad de ser líderes en una esfera y momento determinado. No obstante, el ámbito de la política es tan especializado que ahí los líderes sí deben reunir una amplia gama de atributos y no cualquiera puede ostentar un liderazgo de este tipo. El profesor José Luis Vega Carballo define al liderazgo político como la particular relación que se establece dentro de una coyuntura concreta y dinámica entre una personalidad y una situación de grupo en el cual el objetivo central es la conquista y el control del Estado o de los instrumentos para influirlo por parte de ese grupo. De manera que aun cuando en la realidad contemporánea pueden surgir líderes en cualquier grupo social, aquí nos referimos en concreto al liderazgo político, el cual se visualiza dentro de los límites del conjunto de las instituciones del Estado y de aquellos instrumentos que permiten el acceso o toma del poder del mismo, en especial los partidos políticos.
Si bien en ámbitos de participación colectiva como los grupos de presión y los movimientos sociales pueden aparecer dirigentes que posteriormente se convierten en líderes políticos, los partidos son los espacios dedicados a ese fin, debido a que formalmente se encargan de seleccionar, reclutar y formar a los futuros gobernantes y representantes políticos. Los partidos cumplen esta tarea porque aspiran al poder político y por esa razón también realizan las funciones de agregar y jerarquizar intereses de algunos grupos para convertirlos en demandas que se presentan como alternativas de política general. Pero fue el teórico alemán Max Weber quien fijó los temas centrales del debate en torno al liderazgo político a principios del siglo XX. En primer lugar, estableció claramente que hay dos maneras de dedicarse a la política: vivir para ella o vivir de ella. Aunque reconocía que por lo regular ambas cosas van juntas, quien vive para la política en su interior hace de ella realmente su vida. Puede ser, dice Weber, por el gozo de la mera posesión del dominio que ejerce, o bien porque confiere un sentido a su vida mediante el servicio de una causa. En ese sentido interior, y toda persona seria que vive para una causa, al mismo tiempo vive también de dicha causa. Em, Esta cuestión es muy importante en el tema del liderazgo político, ya que puede plantearse que quienes son reconocidos como líderes pertenecen al grupo de quienes viven para la política, sin importar si ésta les retribuye un ingreso económico. El grado de su entrega a la causa política que encabezan puede incluso llevarlos a penurias, destierro, agresiones y hasta costarles la vida. En todos los tiempos y en todas las sociedades, los líderes políticos asumen más riesgos que otras personas. En segundo lugar, Weber dio la pista inicial del concepto, de legitimidad, clave en el ejercicio del liderazgo político. Él distinguió una diferencia muy relevante entre poder y dominación. El poder es la capacidad de imponer la propia voluntad sobre otros, incluso por la fuerza, mientras la dominación es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato específico. Aún sin poder, el líder político puede ejercer una dominación. La mayoría de los estudiosos del tema parten en general de los tres tipos de justificaciones o fundamentos de la legitimidad de una dominación elaborados por Max Weber: dominación tradicional, dominación legal o dominación carismática. La legitimidad tradicional se justifica por la costumbre. La legitimidad del carisma se fundamenta en la capacidad, el heroísmo u otras cualidades que un individuo posee y a quien las personas se entregan y le dan su confianza. Finalmente, está la legitimidad basada en la legalidad, en la creencia en las normas racionalmente creadas y la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas. De acuerdo con Eduardo Núñez Vargas, la dominación legal se da por la existencia de un estatuto donde se establece que la obediencia de los seguidores es hacia la regla estatuida y no hacia el líder. La misma regla establece a quién y en qué medida se debe obedecer, obligando al líder a obedecerla también. Para Núñez Vargas, esta forma de dominación es sin duda alguna la que mejor corresponde a la idea que se tiene de la estructura moderna del Estado y de la democracia. En esto coincide plenamente con Weber, a quien le interesa sobre todo la trascendencia política negativa de la dominación producida por la entrega de los seguidores al carisma personal del líder, por su pura creencia en él, más allá de la costumbre o la ley. Al respecto, en su texto sobre el tema, la profesora Blanca Deusdado Ayala apunta el lado oscuro del liderazgo carismático. Según ella, y tal como lo ilustra la historia mundial,
El carisma puede convertirse en peligroso al servicio de demagogos e ideologías como el fascismo, ya que un exceso de fascinación por el carisma puede ir en contra de la cultura política y del espíritu crítico de las democracias. Pero esta misma autora reconoce que el carisma es un atributo necesario para todo tipo de líderes políticos democráticos, ya que es un requisito fundamental para que puedan triunfar electoralmente, en especial debido a la generalización del uso de los medios masivos de comunicación en las campañas. Para ella, el carisma no se puede ignorar a causa de que las muestras de afecto y las emociones son parte de las manifestaciones políticas y refuerzan las distintas adhesiones a los líderes y a los partidos. Así que, según la profesora Deusdad, a pesar de que el carisma sea irracional, siempre tiene un cierto grado de racionalidad, aspecto que puede ser explicado a través de cada cultura, a través de cada uno de los seguidores del líder. Un tema interesante, fascinante, diría yo, eh, porque ese tipo de liderazgos puede ser una bendición para los pueblos cuando son liderazgos positivos, pero puede ser una maldición porque se convierten en tiranías y acaban con la democracia. Les agradezco muchísimo, muchas gracias.